por un lado, la lucha por la aplicación de los procesos y de la línea de establecimiento de la estructura legal que dice que hay que seguir toda la línea. Ya el abogado Bernardo Henao Jaramillo dijo, hay que seguir todos los procesos. Si la DEA hubiese intervenido en esa acción, pues ya no se seguirían los procesos, porque la DEA no puede estar participando en el arresto de este tipo de criminales. Pero el otro lado está la defensa de los criminales, que no solamente es jurídica, ahora es política también. Y nos vamos entonces al caso, por ejemplo, de Abrego, que está en estos momentos en una cárcel en El Salvador. Este es un ciudadano salvadoreño que el gobierno de los Estados Unidos le acusa de estar vinculado a las maras salvatruchas. Se ha presentado una serie de evidencias en corte señalando que este individuo, uno, no es estadounidense, dos, es un criminal, tres, está en su país. Pero ahora viene la pregunta que quiero que entremos en discusión, Eric. El hecho de que se le viole o no un proceso a un criminal de este calibre se ha convertido como en una bandera de carácter político. Y si nos vemos el discurso de Petro, donde le dijo a la secretaria de Seguridad Nacional, la señora Noemi, que ella tenía que entender que estos del Tren de Aragua eran unos muchachos maltratados, unos muchachos que estaban perdidos en la vida, que lo que necesitaban era amor. Estamos hablando de un relato que se repite, y lo peor del caso es que se repite en las cortes de los Estados Unidos, también en las cortes de Colombia. Adelante, Eric. Bueno, pues habrá que matarlos a besos, me imagino, pero el tema es de que más allá de la lógica de que carecen de amor, lo que me perturba es que ya están logrando instalar de a poco, incluso en los foros donde hay connotados conservadores, Maybord, que lo que hay acá es una depravación del debido proceso. O sea, olvídate del papá de Maryland, olvídate de la crisis constitucional. Lo que mejor ha instalado en un nivel un poquito más de, digamos así, de alta frecuencia la prensa tradicional, la prensa pro izquierda, es el hecho de que aquí no ha habido debido proceso. Y parece que lo estuviesen tratando sin debido proceso al sujeto que se quiere extraditar de Colombia. Parece que no se hubiera respetado el debido proceso con Kilmar Ábrego García. Parece que todos los que detienen, ¿para qué nos vamos hasta Khalil Mahmoud? Todos los que se intenta deportar, se les está violando el debido proceso. Se los está queriendo extraditar sin el debido proceso, que quiere decir sin que haya un juicio justo, sin su día en corte, como dicen los americanos. No hay falacia más grande que esa. No hay mentira más grande que esa, y me parece es atroz que medios como CNN, bueno, de Univisión, voy a serle sincero, no espero nada. El nivel de prensa profesional en Univisión hace rato que es una broma, una muy mala broma. Hace rato que sus noticieros lo que hacen es farándula, lo que hacen es ficción informativa, pero de todas maneras me preocupa lo fácil que han logrado instalar lo del debido proceso. Déjame decirte una cosa. Cada una de las personas que están deportando, para poner el ejemplo más reciente, la operación Tidal Wave que está llevando adelante en Florida el gobernador Ron DeSantis, igual que hace unas semanas terminó de hacerlo en Virginia el gobernador Glenn Youngkin. Son operaciones en coordinación, fuerzas locales, fuerzas del Estado, el State Trooper y la DEA y la ATF y por supuesto el FBI y por supuesto el Departamento de Seguridad Doméstica, el DHS, para consolidar la ejecución de órdenes de deportación que existen y no se han cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de los que ha sido deportados y están en proceso de deportarse son gente que tenía una orden de remoción, es decir, que tuvieron la oportunidad de su día en corte y no se presentaron, no fueron. Yo sé que van a alegar, yo sé que van a decir los de la izquierda, van a decir que no sabían, no entendían, que no hablaban el idioma. Excusas. Tuvieron su oportunidad de un día en corte, no fueron y están en proceso de remoción con una orden de remoción, o gente que tuvo el juicio, asistió al juicio, apeló al juicio, como el caso de Ábrego García, lo encontraron en una primera instancia como miembro de las plantillas. Ese fue el fallo de primera instancia de no uno, sino dos jueces, y lo encontraron culpable, y luego en una apelación
sucede que el board o el consejo de revisión del EOIR decidió que no que era inocente, no que se dejaba sin efecto la primera decisión en instancia previa contra él, no que él no era pandillero, no que ahora él tenía asilo, sino que se ponía en suspenso su deportación hasta encontrar un tercer país. Pero ¿cómo llegamos de ese proceso en el cual se establece que él sí es un pandillero? Que él sí es del Tren de Aragua, o perdón, del MS-13, que él además sí es deportable al hecho de decir que no ha recibido debido proceso? Me parece, pero realmente pernicioso que los medios de comunicación demócratas, prodemócratas, de izquierda, pro-globalismo, estén teniendo éxito en instalar esa falacia, pero atroz, Maybord. Don Kilmar Ábrego tuvo su día en corte, no uno, tuvo 2 hasta 3 días en corte. En ninguno de esos días en corte, ningún juez, ninguno de los 3 dijo: señor Ábrego, usted está admitido en los Estados Unidos legalmente ahora, discúlpenos por el error del anterior juez, ahora usted tiene asilo, o ahora usted es green card holder, o ahora finalmente usted ya no tiene el caso anterior, ya no es usted un MS-13. Mentira. En cada instancia se ratificó no solamente su pertenencia a la Mara Salvatrucha, sino además el hecho de que Kilmar Ábrego había roto la ley de inmigración y que era deportable. Se ratificó en todas las instancias. El famoso deportation withholding del que se agarran Ana Navarro, los decía, vi esta mañana un señor de nombre, déjame que te lo diga, pues vale la pena que veamos el nombre, un señor Cancino en Univisión, el supuesto experto o el jefe del tema migratorio. El supuesto deportation withholding no es sino una suspensión hasta llegar a un tercer país. Y en el caso de Ábrego ya ni siquiera tiene aplicabilidad legal porque las condiciones que hacían presumir que él podía correr algún riesgo en El Salvador de volver allá ya no existen. Ya está en El Salvador. Error administrativo, no está allá y su país no lo va a soltar. Fin de la discusión. ¿Por qué hacemos tan grande esto? Hemos tenido que esperar, Maybord, que esta mañana salga, no sé si estuviste a esa hora, pero salió muy temprano el reportaje de Jesse Walters, de Fox. Sí, te quería decir que vamos a escuchar un poquito el video para que la gente entienda qué es lo que estamos discutiendo y la evidencia que ha sido presentada por el gobierno de los Estados Unidos. Adelante con el video. Changed his tune because every day another shoe drops on the Maryland dad. He was a suspect in a human trafficking operation dating back 3 years. Aquí este es uno de los presentadores de Fox que ha estado discutiendo sobre este tema. Está este señor Ábrego que, repito, el gobierno de los Estados Unidos lo señala de ser miembro de las Maras Salvatruchas. La oposición, los jueces y el Partido Demócrata dicen que él es un hombre, un padre de Maryland, y el tema es que aquí el gobierno los está poniendo en un video que fue publicado donde este hombre, el Kilmar Ábrego, está siendo señalado de tráfico humano. Fox Digital just got their hands on the body cam, but you're seeing it here first. Tennessee Highway Patrol stopped Kilmar for speeding. La patrulla de Tennessee lo arrestó, lo paró. Él estaba en el carro manejando y lo paró porque iba a alta velocidad. Eso fue inicialmente la razón de ese arresto, ¿no? Noticed he had 8 other people in the car. Y ellos consiguieron que habían otras personas, 8 en particular. All no luggage. Esas personas que estaban en el carro eran 8, no tenían maletas, no tenían ningún tipo de equipaje. Take a look. Hello, sir. How are you? Good, and you? All right. Everything good? You got a bunch of people here, don't you? It's one for shit. Yes. Ese es el patrullero de Tennessee hablando con este individuo, el Kilmar Ábrego García. Go back to work. Gotcha. Where are you working at? Where? Where? San Luis, Missouri. Él le pregunta dónde, yo estoy camino a trabajar, le preguntan dónde trabaja y él dice que en San Luis, Missouri, y se ríe, trata de atravesar el momento, se le nota un cierto grado de nerviosismo, pero trata de pasar el momento. Missouri? Yes, sir. Gotcha. Okay. But I'm from to Maryland. Where do y'all live at?
Y él le dice, yo trabajo en Missouri, pero yo soy de Maryland, yo vivo en Maryland. Where are you living? I live in Maryland. Maryland? Yeah, also here. Whose vehicle is it? What, excuse me? Whose car is it? It's to my boss. The ball. También le pregunta de quién es ese vehículo. Yo creo que ya ellos tenían la información porque aquí en Estados Unidos, cuando ustedes están manejando un vehículo y la patrulla se les pega atrás, inmediatamente buscan la placa y saben de quién es. Es decir, que las posibilidades de engañar a la patrulla o a la policía es muy difícil de tener ustedes éxito si los quieren engañar, porque salvo que las placas sean falsas, ¿no? My boss, yeah. Where's he live? Where's your boss live? My boss right now is staying in Maryland, but he lives in Texas. Dice, mi jefe está en Maryland, pero ahora nosotros vivimos en Texas. Miren lo complicado que se va haciendo este interrogatorio. Houston, Texas. En Houston, Texas. After talking to Kilmar, the officers had no doubt he was trafficking. Y el presentador dice que luego de haber conversado con él, los policías no tenían la menor duda de que él estaba haciendo tráfico humano. ¿Por qué? Porque estaba la gente allí, no tenían equipaje, tenían un nerviosismo supino y... You know what you got here, right? He's hauling these people for money. You got an ass hauler is what he's doing, but sometimes they commingle dope. Y allí pues continúa el policía señalando justamente eso, que estaba haciendo un trabajo por dinero, dicho sea de paso, en efectivo, y que esas personas apenas en su equipaje tenían un cepillo dental. Eric, son piezas claves de lo que se llama el tráfico humano. Así trabaja mucha gente aquí en Estados Unidos. Vamos por partes, porque este es uno de 2 videos que hoy día se reveló que para mí es endgame. Terminaron con el mito del hombre de Maryland o el papá de Maryland. En Tennessee, manejando sin licencia, a alta velocidad, llevando personas injustificadamente. Primero dijo que vivía en Maryland, yo lo escuché. Ahora la segunda vez dice que estaba viviendo en Texas. Y está transportando a toda esta gente. Son 9 horas, ahora acabo de correr en el Waze, la distancia entre Maryland y Tennessee. Son 9 horas y 30 minutos. Los americanos dirían, quite a commute. es realmente ¿quién hace 9 horas para ir a su trabajo? Obviamente está traficando personas, lo pescan infraganti. Más tarde en el video se ve, yo sé que es mucho pedirle a Mayor, pero se ve cómo se corta el sonido de lo que hablan los oficiales de policía con el FBI y cómo Jesse Waters de la cadena Fox dice, tengo una fuente que dice que en eso que cortaron, en el sonido que falta, el FBI les pide a los State Troopers de Tennessee que no lo arresten, que lo dejen ir. Atrapado en flagrancia en el hecho mismo del tráfico humano, el FBI de Joe Biden le pide que lo dejen ir. Ese es el reportaje de Jesse Waters y es uno de 2 videos. No sé si tienes el otro, Mayor. Sí, aquí está, es que justamente se dice que los agentes porque eso fue durante el gobierno de Joe Biden, fue en el año 2022, le dicen déjelo ir. Vamos a tratar de ver el otro video a ver si lo pueden poner. Mientras tanto, hay expertos que están sumamente preocupados con esto, porque obviamente el hecho de que el gobierno mismo se haya prestado, pues es un asunto, vaya. Changes tune because every day another shoe drops on the Maryland dad. He was a suspect in a human trafficking operation dating back 3 years, and Fox Digital just got their hands on the body cam. But you're seeing it here first. Tennessee Highway Patrol stopped Kilmar for speeding and noticed he had 8 other people in the car, all no luggage. Take a look. Hello, sir. How are you? Good, and you? Me da la impresión de que este es el mismo que pusieron, ¿no? Sí, es el mismo. Es el mismo, así que vamos a ver si tienen el otro a mano. Mientras lo buscan, este es el primer video que nos muestra una dimensión de Kilmar Abrego que me parece vital comunicacionalmente, Maybord, porque los medios liberales lo han estado canonizando, lo han estado elevando al nivel de un santo, una persona a la que se ha construido alrededor una mitología de pristinez, de pureza,
un papá de Maryland abnegado, un gran esposo además por las declaraciones últimas de la esposa Jennifer Vázquez Sura, y entre todas otras cosas, yo escuché, no sé si ustedes, los primeros días circuló la versión de que tenía un hijo con deshabilidad y el hombre era vital en el sostén de su casa, un verdadero querubín. Bueno, esta es una dimensión que toda la gente necesitaba ver, él hablando, él además en carne viva, mostrándole a todo el mundo la dimensión de ser humano que fue, que te ayuda a marcar una distancia sustancial con el mito, con la idea que estaba construyendo la media de CNN, de NBC y todos aquellos que quieren de vuelta a Kilmar Ábrego porque es la victoria política que les va a permitir evitar que la deportación masiva de personas introducidas ilegalmente, políticamente e ilegalmente a los Estados Unidos se consolide para la administración Trump. Esa es la primera imagen de esta mañana que me parece importante. La segunda, no sé si la lograron encontrar, la segunda, Maybord, es un reportaje de USA Today. USA Today, el que era diario, bueno, ahora es portal, tiene una grabación de la voz de la esposa de Kilmar Ábrego, de Jennifer Vázquez Sura, en su denuncia, el año 22, parece que es también el 19, en su denuncia sobre abuso intrafamiliar de este sujeto sobre ella en su propia voz describe la violencia de la que fue objeto, cómo la tiró del pelo, cómo la golpeaba, cómo le daba de laps y la abusaba todo el tiempo, cómo la chantajearon para no denunciarlo, cómo finalmente, frente a la violencia que sufría, la hermana de ella llama a la policía y lo explica todo en voz propia, para que veamos cómo esto está armado, cómo la lógica de los demócratas puede corromper personas, porque a una mujer víctima de ese tipo de violencia que ella misma confiesa, que ella misma testimonia y que lo recoge además en una grabación en aquel momento y la encontraron finalmente la grabación los de USA Today, yo creo que para empujarla a desnegarse, a asumir la posición de no era un buen esposo, tiene que pasar una muy grande corrupción de espíritu, tiene que pasar una muy grande inducción de quien sea que lo esté haciendo. Tengo mis sospechas, veo hoy a la ACLU, veo muy cerca a quienes están promoviendo la defensa de Ábrego, pero tiene que haber una gran corrupción para llevar a una persona que ha sido víctima de la violencia que hoy día USA Today nos muestra a decir y a defender y a reclamar para el retorno de un esposo que estoy seguro que en el fondo de ella misma, Jennifer Vázquez, no quiere. Pero es así como están construyendo este mito, esta falacia del hombre o del papá de Maryland. Y hoy día se les ha caído con este video. Y si tenemos oportunidad de ver el otro, se le va a terminar de caer a toda tu audiencia, Maybord. Sí, fíjate que aquí tenemos, mientras buscan los muchachos el video, tenemos unas imágenes que quiero que las veamos, ¿no? Porque esta es la construcción del relato. Aquí está la batalla legal de Ábrego García por estar en Estados Unidos, de su detención en 2019 a su deportación por error administrativo. Esto es, porque estas cadenas son exactamente las mismas, ¿no? En este caso es de Univisión, esta nota de relato. Repito, esto para construir un relato. Luego, CNN, ¿quién es Kilmar Ábrego García? El hombre que Estados Unidos deportó por error a una prisión. Y la esposa sale, ¿cuándo vas a volver a casa? Esposa de hombre deportado por error a El Salvador, dice que sus hijos preguntan por él, todo un relato. Y luego jueza ordena al gobierno de Trump que informe sus acciones para devolver a Kilmar Ábrego a Estados Unidos. Nosotros hemos estado conversando también sobre la disposición que han tenido representantes del Partido Demócrata, lo fueron a buscar, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, este caso, el mismo secretario de Estado se ha referido a él, los jueces se han referido a él y está siendo utilizado como un elemento clave para acusar a la administración Trump de no aceptar la división de poderes. Está siendo acusado con esta y con la otra que tiene relación con el Tren de Aragua, que lo hemos discutido en otras oportunidades aquí, de estar cogiéndose el poder de manera como la quisiera, por ejemplo, el Petro en Colombia.
y nos llega un mensaje que les voy a leer de nuestro aliado y de nuestro experto en seguridad, el señor Eduardo Hurtado. ¿Y por qué les traigo esto? Porque creo que está demasiado interesante este asunto. Eduardo nos dice, para que echemos un ojo y pensemos, ¿ok? El caso de Kimar Abrego presenta algunos sectores como una prueba de lo que significa deslegitimar al sistema de los Estados Unidos. Aquí hay que proteger la sociedad y hacer cumplir la ley sin importar la nacionalidad de las personas, el idioma o la condición migratoria de esas personas involucradas. Kimar Abrego fue presentado como un ejemplo comunitario mientras enfrenta pruebas contundentes por delitos federales. Y eso nos recuerda que no podemos permitir que esa construcción de empatía dirigida por la presión mediática distorsione la responsabilidad ética y judicial. Justificar el delito, venga de quien venga, socava el orden social y pone en riesgo la integridad de nuestras profesiones. La seguridad no se basa en ideología, sino en principios, y defender la legalidad sin sesgo ni excepciones es lo que da credibilidad y sentido a las personas que se dedican a aplicar el orden y la justicia. En este primer caso, CNN, que es la nota que les pusimos, la de CNN aquí, en el de CNN nos dice, bueno, CNN, se levanta el telón y aparece CNN presentando a Kimar Abrego como un angelito, un inmigrante ejemplar y comprometido con la comunidad. El segundo vuelve a subir, en este caso sería Univision, que es la que no hicimos al principio. Y Eduardo dice que esta vez es una nota que está siendo publicada de AP, donde se suma la narrativa reforzando la imagen de Abrego como un justiciero social perseguido injustamente. Y luego llega la información de Fox News, que lo pone frente a la cámara y nos dice, oh, es que este no es, y es lo mismo que está diciendo Eric. No, el asunto es que no, que queda al descubierto que estaba con las manos en la masa en pleno delito. Ya no tendría que tener validez los discursos mediáticos, sino los videos, la evidencia y las pruebas que son irrefutables. Queda al descubierto el rostro de Kimar Abrego, no un ángel, sino un reincidente con un historial delictivo sólido, involucrado en múltiples violaciones de las leyes federales, falsificaciones, transporte ilegal de personas, pero lo que más preocupa es que emerge de los altos niveles del gobierno federal bajo la antigua administración de Joe Biden, que habrían instruido a ciertas agencias de seguridad a no intervenir con las acciones delictivas de Abrego, facilitando su impunidad. En este caso, ya no se trata solamente de traficar con indocumentados deportados o de indocumentados que venían o salían del país, sino que estamos hablando de un eslabón clave que es la red criminal más amplia y con posibles conexiones que comprometerían a figuras políticas de alto nivel. Así que Eduardo nos deja una pregunta que yo quiero que la respondan. ¿Qué sabe Kimar Abrego que lo hace tan valioso para ciertos sectores políticos de los Estados Unidos? ¿Por qué tanto interés en protegerlo incluso a costa de la ley? Eric, adelante. Bueno, mira, yo complementaría con otra pregunta. Así es como se arman además los casos, con buenas preguntas. ¿Qué sabe Abrego García o para quién trabajaba para que, estando traficando gente de Texas a Maryland, sea detenido en Tennessee y el FBI diga que lo dejen ir? Alguien que estaba manejando sin licencia. Yo no sé si te imaginas tú qué te pasaría a ti, Maybord, si te pillan de Nueva York a Washington en la 95 o en cualquier otra, manejando sin licencia, manejando en alta velocidad. Creo que eso ya solamente son 2 delitos que están catalogados como federales. Solamente el estar speed limit, imagínate, en una highway, y el estar manejando speed limit sin licencia ya era suficiente para su detención. Pero encima de eso, él tenía el hecho de que estaba claramente traficando 8 personas y tenía el pago en el bolsillo, el cuerpo del delito, el cash. Y aún así, la policía del estado de Tennessee llama y el FBI le dice, esta es la versión del periodista Jesse Walter, y el FBI les dice, déjenlo ir. ¿Por qué?
¿Qué sabe Ábrego García para que no solamente ahora que se va hasta allá el senador Van Holden y hace todo un show y dice que le llevó la carta o el mensaje de su esposa? Mira lo que la esposa dice hoy día, Maybord, que esto es en realidad el tema de fondo. Hagamos periodismo a la clásica. Voy a leer textualmente lo que la esposa dice. Ninguno de nosotros estaba en un buen lugar en aquel momento, se refiere al momento de la agresión física. Mi esposo estaba traumatizado por el tiempo que pasó en la detención en ICE. Está hablando de años atrás, cuando lo tuvieron detenido en el ICE, en inmigración. Y que vino, dice, encima de nosotros el COVID, aparte de eso. Como muchas otras parejas, nosotros estábamos cuidando de nuestros niños con casi nada en nuestras manos que darles. Todos estos factores contribuyeron a las acciones que causaron que me provocaron a mí buscar protección, una orden de protección. Se refiere a la orden que él pidió contra él. Esta es una declaración de ella para justificar por qué pidió la orden de detención en mayo 1 de este año. ¿Cuál es la narrativa de ella cuando estamos hablando ahora de agosto de 2020? Va a la corte, Maybord. Se va a la corte y pide la orden de protección. ¿Cuál es su narrativa en ese momento? En ese momento dice una historia completamente diferente que ustedes tienen que escucharla de palabras de ella, porque si no, parece que estamos inventando cosas. Vine a solicitar una orden de protección, dice. Pienso que fue en diciembre del año pasado, está hablando de 2019, porque no me pude presentar en la corte porque la familia de él me lavó la cabeza. Me dijeron que su papá estaba muy enfermo y que no lo hiciera, es decir, denunciarlo. Entonces no hice nada, habla de diciembre del 19, pero después de eso, dice, fue como que tengo que llamar a la policía. Y tengo un montón de reportes a la policía. Dice, trataba de salir y me jaló del pelo. Está en otro momento. Este es un segundo momento en el que ella está contando lo que pasó. Dice, trataba de salir y me mantenía en el basement, en el sótano. Entonces, dice, me empujó violentamente. Fue cuando tuve la oportunidad de ir afuera a tratar de buscar un teléfono. Llamé al 911, pero el teléfono estaba desconectado. Me tomó mucho tiempo, dice, llegar a la casa. Entonces le pedí a un vecino que pasaba por ahí con su perro y le grité ayuda, le pedí ayuda. Y entonces es cuando él me escuchó, me agarró el cabello, me dio 2 lapos y el vecino no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Tengo fotos de los abusos, de los moretones, de los golpes. Me golpea cada vez. Una vez se levantó a las 3 de la mañana solo para golpearme. Y el último sábado, el día del cumpleaños de mi bebé, cuando fui a la fiesta del cumpleaños de mi bebé, me lapeó 2 veces, dice. Entonces llamé a la policía, o más bien mi hermana llamó a la policía porque me golpeó enfrente de mi hermana. Esa es la confesión de Jennifer Vázquez Sura y han agarrado la grabación de su confesión en corte en agosto de 2020. Mira cómo ha cambiado de agosto de 2020 a este momento, mediando los senadores demócratas, mediando el aparato de comunicación del Partido Demócrata, mediando millones de dólares de interés, por supuesto. Mira cómo ha cambiado la confesión de una víctima a ser la solapadora, la socapadora de su victimario, de su abusador. Yo pienso que aquí hay cosas más graves que lo que el mismo Kilmar Abrego haya hecho, que ya es historia. Tuvo su día en corte, está deportado. Lo peor está pasando aquí. Están corrompiendo a una persona para que se desdiga. Están corrompiendo a una madre y a una esposa para que olvide el abuso y pida que vuelva a su abusador. Ajá. Aquí está otra parte del video. Vamos a verla porque quiero escuchar a Bernardo, que conoce muy bien estos asuntos. Vamos a darle volumen y no sé si... Is what he's doing, but the color, Yeah. from Texas is good. How many rows have you got in here? 4? Where? 4 seats? 4 rows of seats? Yeah, three seats. Yeah, with it. Yeah. Did y'all put an extra one in? Huh? Did y'all put another one in? No. Did it come like this? Is the truck. I've never seen one with that many seats in it. What you say? It's my boss. I said I've never seen one with that many seats. Oh, in really? It. Yeah. Este tiene otra. That's why I was asking if you could put an extra Yeah. one in. No, it's the same. Like this. Okay. you know what you got, right? You know what you got here, right? No. He's hauling these people for money, is what he's doing. But
sometimes they commingle dope. No, but He, did you see how squad back? there's 8 people in there. Yeah, I know. I didn't know that. They put an extra row of seats in there. Yeah. So he's getting paid all these people, probably to Maryland, I would say, if I had my He guess. said that. Bueno, creo que este es el mismo, así que estamos jugando con al gato y al ratón. Pero interesante, no, los muchachos no consiguen el segundo video, que creo que Eric me lo había pasado. Si te lo volví a pasar ahora, por si acaso. Sí, bueno, lo importante es que sabemos lo que ella dijo. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Eric. Sí. Uno mirando desprevenidamente esto, se trata de ubicar en el espacio, tiempo y lugar. Y la persona viene y la paran, pero ¿cómo se va a dar todo ese montaje a la velocidad que se está dando en ese momento? Porque es que la persona no sabe a quién está frenando en ese momento y en la medida que está interrogando se está dando cuenta cómo ocurre. Pero cuando viene la participación de la llamada del FBI, que guardan silencio, ¿en qué momento conectaron todo? Porque es que aquí sí ve uno que estamos ante una cosa bien grande, pero la pararon de una manera que yo nunca había visto ni conocido que se diera las circunstancias, porque es inmediata, es en el acto. Entonces, aquí hay algo demasiado grande. Yo pienso que esa es en realidad la razón que está promoviendo los viajes de diputados, bueno, congresistas, senadores, demócratas. Es una peregrinación, por eso era importante este video, porque Bernardo, tú eres abogado y me vas a entender, rompe esa construcción fantasiosa. Aislaron al sujeto Kilmer Ábrego, no le conocíamos ni la voz de esta imagen, de esta efigie, de este ícono que estaban levantando, ¿no? de una persona que él no es. No le conocíamos ni la voz hasta hoy. Me parece importantísimo para aterrizar en la realidad quién era él, verlo ahí con toda su actitud, con su socarronería, con su bad English y todo, tratando de manipular el sistema, tratando de normalizar lo que él estaba haciendo y encima de todo, lo más importante, del otro lado jugando la Policía Federal, porque eso es el FBI, es la Policía Federal, diciéndole a la Policía del Estado que lo suelten ante la comisión de 2 flagrantes delitos. No necesitaban la llamada del FBI, no necesitaban la llamada porque olvidémonos del tema de tráfico humano, que hubiese sido un asunto de ir a cortes y establecerlo, y ahí sí el debido proceso se aplicaba, no es un tema migratorio, que es flagrancia y expedito. No hablemos de tráfico humano. Bernardo, por el amor de Dios, estaba a alta velocidad en una carretera sobre el límite de velocidad y además manejaba sin licencia. Por el amor de Dios, sé de gente que ha tenido que dormir la noche en la cárcel por eso, solamente por la licencia. Yo pienso que es tiempo de que nos planteemos ¿de qué son parte estas piezas? Estamos aquí con Mahmoud Khalil, estamos a este otro lado con el señor Kilmer Ábrego. Pronto va a haber una defensa cerrada, te quiero advertir, Maybord, de este otro sujeto que encontraron en necrofilia en el metro. Yo por eso siempre me preocupo de que Maybord vive en Nueva York, pero el hecho es concreto es ¿de qué son piezas estos señores que merecen movilizaciones enteras del aparato de los medios, las universidades, oficiales electos del Partido Demócrata? Se están jugando todo, y ayer se los decía Carmichael en el foro de CNN, que terminó siendo un circo, parecía The View, ahí incluso hasta Ana Navarro estaba para que parezca más The View. Se los dijo muy claro, por este camino están yendo al total colapso como partido. Y se van a arrepentir, y se van a arrepentir, y se van a arrepentir, pero no les importa, porque aquí hay algo demasiado grande que ocultar. Yo pienso que Nayib Bukele tiene que decirnos qué es. Yo pienso que algo tiene que decir allá este señor Kilmer Ábrego, porque él es una pieza de algo mucho más grande. Es una pieza, sí. Hay un video completo. Vamos a tratar de verlo ahora. Ahora sí, creo. Esto se hace en vivo, así que por eso que estamos así. Pero aquí está, creo que esta es la última parte de. And if you get them out, they're going to have a toothpaste and they're going to have toothbrushes in their pockets. I guarantee it. Yeah. He's got $1,400 cash in his pocket in an envelope. So in the video, you can see one of the cops making a phone call. The body cam audio cuts out 10 minutes. Sources told us that on that call was Joe Biden's FBI, which advised police not to detain Kilmer at the time. That source also tells us Highway Patrol called Biden's ICE, and they never showed up. Biden's guys said,
An MS-13 gangster, suspected human smuggler and wife beater, released into the country. God knows what he did and was never caught for before Trump deported him. Primetime will keep digging and keep you posted when we find more. Ahí sí, ese sí estaba, y ahí es donde Jesse Watters explica lo que le dijo su fuente, que es una bomba atómica, una bomba atómica. Nos vamos, Eric, porque pues, seguimos hablando de criminales y ahora nos vamos para Venezuela, porque la gente en Venezuela quiere que se le explique lo que está pasando. Bernardo, no sé si te quedas con nosotros, yo creo que sí, ¿no? Porque hoy es viernes y el cuerpo de Bernardo lo sabe, pero vamos a secuestrarnos. No, yo lo acompaño un rato, pero quería decir que en el caso de José Enrique Martínez Flores, en el caso acá de Colombia que hablamos ahora, de Chiqui, él fue detenido el 31 de marzo, solo que se vino a conocer el 23 de abril, cuando pretendieron sacarlo del país con la participación de la DEA, y quisieron buscar que él autorizara su salida voluntariamente. O sea, estos se apartaron de todos los procedimientos normales en lo que tiene que ver con una extradición. Entonces aquí también va a tocar mirar muy bien qué fue lo que aconteció aquí, porque queda en evidencia que hay una participación de una agencia extranjera queriendo buscar sacar una persona que querían que lo autorizaran con su propia firma para poder salir, y no se dio. Entonces el procedimiento acá está plenamente reglamentado y regulado, lo que tiene que ver con la extradición de personas, bien sean de sujetos colombianos o bien sea de sujetos del exterior, en lo que tenga que darse. Entonces voy a investigar un poco más eso, porque sí veo que hay una irregularidad en esa intervención, en lo que alcanzo a documentarme en el momento. Sí, sería muy importante, pero bueno, Eric, nosotros tenemos el asunto pendiente porque hubo una decisión de la Corte, pero nuevamente de un distrito, en este caso el distrito sur de Texas, ayer, sobre la ley de enemigos extranjeros o Alien Enemy Act de Estados Unidos. La decisión es de un juez federal llamado Fernando Rodríguez Jr. en el distrito sur de Texas del 1 de mayo. En este fallo, el juez nombrado por el presidente Trump en su primera administración determinó que la invocación de la ley de enemigos extranjeros por parte de la administración Trump para deportar sumariamente a venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua es ilegal y excedía el alcance de la ley. ¿Qué fue lo que dijo? Y vamos a tomarlo directamente de la decisión del juez, ¿ok? El juez Rodríguez argumenta que la administración no demostró que el Tren de Aragua estuviera perpetrando una invasión o incursión depredadora como lo requiere la ley, lo cual está diseñado para tiempos de guerra declarada o ataques organizados a gran escala. El juez rechazó la afirmación de que el Tren de Aragua representa un estado criminal híbrido que justifica tales deportaciones. La decisión bloquea permanentemente la detención, transferencia o deportación de venezolanos bajo la ley de enemigos en el distrito sur de Texas, y aunque no impide que el gobierno busque deportaciones bajo otras leyes de inmigración o las que están ya establecidas en la estructura jurídica de los Estados Unidos. Y Maduro celebró el fallo, los agentes del crimen organizado también, pero aquí hay otro tema porque este punto se junta con el juez de distrito de Nueva York, de Pensilvania y de Colorado, que han emitido órdenes similares para abordar la legalidad de esas deportaciones sumarias a través de la ley de enemigos extranjeros. Aquí les traigo un tema para que ustedes lo piensen, porque en paralelo, fíjense que lo que el juez dice, Eric, escucha bien esto, porque el juez dice que estado criminal híbrido. El Tren de Aragua no representa para este juez un estado criminal híbrido, ¿ok? El Centro para una Sociedad Libre y Segura de nuestro buen amigo, el señor Joseph Fumire, él publicó un informe
en el que estaba justamente el tema de esto. ¿Y por qué entonces ahora un juez decide que esto no es así? Es decir, que el Tren de Aragua y no acepta los nuevos conceptos de guerra. En el informe del Centro para una Sociedad Libre y Segura se señala que la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros del 1798 de 1798, conocida por sus siglas AIA, por parte del gobierno de Trump, facilita el combate del Tren de Aragua al clasificar a esta organización criminal transnacional como representante hostil del régimen de Nicolás Maduro, lo que permite su expulsión rápida y prioriza la seguridad pública y la seguridad nacional de los Estados Unidos. En el informe se señala que la AIE, o la Ley de Enemigos Extranjeros, clasifica al TDE como una representación o agente hostil del régimen venezolano, lo que simplifica esa tarea para los beneficios de la seguridad nacional relativa a la inmigración y a eliminar los obstáculos burocráticos y legales para un grupo específico de inmigrantes ilegales criminales en los cuales pues está clasificado los miembros del Tren de Aragua. Y en este informe también se dice que la inmigración ilegal criminal, no la inmigración de toda la gente, estamos hablando del Tren de Aragua, para que tampoco vengan los bots a hacer otras cosas, ¿no? El Tren de Aragua es una amenaza grave a la seguridad nacional y está enmarcada dentro de lo que se conoce como guerra híbrida. Bien interesante este tema y quiero discutirlo en esta parte del programa, así que adelante, Eric, y luego nos vamos con Bernardo. No, Joseph Umir está en lo cierto. Hay una redefinición, una recategorización de lo que entendemos por guerra, desde que en los 90s, ya a finales de los 90s, los teóricos empiezan a definir lo que es una guerra no convencional, la guerra híbrida. Es decir, no puedes agarrarte de una definición que es tan antigua como las leyes de la ley misma de enemigo externo que estás criticando, cuando ya ha cambiado sustancialmente la definición de guerra. Y si no, escuchen el maravilloso monólogo que en paz descanse de Judi Dench al final de la película de James Bond, Skyfall, ¿no? Cuando habla, y es un monólogo perfecto sobre los nuevos desafíos y las nuevas amenazas de los estados postmodernos. Dice, ya peleamos contra un enemigo sin rostro. Es una película genial, a mí me parece un documento político muy interesante sobre la naturaleza de estas organizaciones criminales híbridas, son criminales políticas. Negar su existencia, agarrarse de una categoría de guerra que es más antigua que la ley misma que están impugnando, me parece no solamente una insensatez, sino un absurdo jurídico. Pero vamos a hablar de absurdos jurídicos. Vamos a hablar de dos jueces, porque uno es el juez Rodríguez, Fernando Rodríguez. Otra es la jueza de California, Jennifer Thornton, que es la que dicta escuchen nada más, dicta que la patrulla fronteriza, la patrulla que cuida la frontera, no puede detener sin una orden de arresto a nadie. O sea, vamos a hacerlo gráfico para que hasta los niños entiendan en Latinoamérica. O sea, la encargada de cuidar que nadie se pase la frontera, que los millones que solían cruzarse a este lado no lo hagan ilegalmente, la que cuida el borde de la frontera entre México y Estados Unidos, ahora tiene que esperar a que un juez dicte una orden para detener a individuos de los cuales ni siquiera conocen el nombre. Porque de repente a la juez se le ocurrió, a una juez demócrata, que el CBP o la patrulla fronteriza estaba abusando y estaba deportando gente y estaba haciendo uso de su poder y no puede hacerlo ahora sin una orden. Eso es un absurdo judicial, casi tan grande como el del otro juez, que no entiende, al parecer, el juez Fernando Rodríguez, ni tampoco entiende la juez Thurston, un principio básico que es que ni él define lo que es un enemigo externo o lo que es una situación o un estado de guerra, sino el gobierno federal. Esa categorización, el determinar o no si concurren las condiciones para esa categoría y dictar esa medida excepcional, el activar esa ley, no es competencia de ningún juez. Revocarla tampoco. Ni la señora Thornton entiende de que no es su competencia determinar
donde hay una situación todavía de inestabilidad política y cuando un país merece la designación como país receptor de un parol o de una situación extraordinaria de admisión como un TPS. Decide una orden judicial, un juez federal. No procede porque yo considero que ese país todavía es un riesgo para los venezolanos, los salvadoreños, los cubanos o quien sea. Es un abuso. Esa es una competencia del Poder Ejecutivo y no es que sean tan torpes que no hayan leído sus propios códigos y procedimientos y estatutos. Es que ellos saben perfectamente que existen esas limitaciones, yo diría, esas limitaciones procedimentales, esas limitaciones de competencia. Ellos saben que no pueden, lo hacen igual, porque no son jueces. Primero son activistas demócratas. Primero son activistas de izquierda. Primero son marxistas. Luego está la doctrina de los Estados Unidos y la Constitución. Luego están los estatutos. Yo pienso que es una grosería que no se puede callar más. Ni el juez Rodríguez ni la juez Thurston no les toca definir qué es enemigo externo, qué es una situación de guerra. No les toca definir si concurren o no condiciones para seguir designando a país X, Y o Z como receptor de un TPS. Esas son competencias de los secretarios del presidente Trump. Y hay que parar el abuso en algún momento, Maybert. Eso pienso yo. Adelante, Bernardo. Estás mudo. No, yo me identifico igualmente, porque es que hay asuntos que por más que quisieran asumirlos los jueces de un país, no tienen la competencia, porque son temas que están limitados al ejercicio del Ejecutivo en su momento o al propio Congreso de la República, pero nunca en un momento determinado a estos jueces en la forma como lo están pretendiendo hacer, y más que lo están haciendo es por un tema netamente político, no lo están haciendo propiamente por un tema judicial. Eso sí, indiscutiblemente, creo que el análisis que ha hecho Eri es por completo admisible en cuanto a que ellos no tienen esa competencia y están rayando ya en una situación que uno aquí en Colombia, si lo mirara de plano a lo que pueda acontecer, es casi una figura de decir uno que pueden estar incluso presuntamente prevaricando, porque están llegando a unos niveles que no les compete tomando decisiones perjudiciales. Y desde luego los temas que tengan que ver y que se invoquen con la seguridad nacional son temas de una prioridad inmensa. O sea, cuando uno está hablando de una organización terrorista, como ha sido calificado el Tren de Aragua, y que está comprobado que lo es, no le puede venir a dar ese tratamiento que pretenden darle estos personajes, estos jueces de esa manera. O sea, se me hace totalmente perjudicial y totalmente preocupante que encuentre uno personas que por identificar de pronto esa gestión del gobierno de Biden quieran llegar a esas conclusiones tan pobres y tan contrarias a la protección del país a través de su ley de seguridad nacional. Ahora bien, si no se conoce el concepto, pues se va a seguir insistiendo y nos vamos entonces al tema ideológico, doctrinario, político, que es el que a mi juicio es el de todos el más preocupante, Eric, porque aquí estamos hablando de dos escenarios sumamente claros. En el ámbito de lo que es la democracia, en el caso de los Estados Unidos se llama democracia constitucional, donde hay una independencia de poderes, donde hay el respeto a la Constitución, etcétera, y donde el gobierno federal tiene unas funciones, el Congreso tiene otras y el Poder Judicial tiene otras. Se está atacando el centro de esto. Y cuando se ataca el centro de esto, es el concepto, pero también de la estructura institucional en el marco de un tema que ya Bernardo lo ha explicado, que es el debido proceso. Yo creo que, y me voy un poquito más allá porque a mí me gusta ver las fotos completas y no por la mitad, yo creo que nosotros estamos atendiendo aquí a un modelo sumamente bien hilado, que no está hecho por los estadounidenses, sino por los enemigos de los Estados Unidos, para poner sobre el tapete, con la colaboración de los medios que ya han sido intervenidos, de los sistemas, de los protagonistas en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ya han sido conquistados, para deslegitimar el modelo
democrático, el modelo de Estado de Derecho, el modelo de democracia representativas o constitucionales que han caracterizado a Occidente. Y al único que se le señala de querer hacer esto y de lograrlo con tanto perfeccionamiento es al régimen del Partido Comunista Chino, en conjunto con los aliados estratégicos. Yo estoy viendo la foto así, yo estoy viendo que esto, al descomponer el sistema, al poner por encima de lo que se debería hacer, defender a un país de una amenaza externa o de establecer vínculos, ya estamos llegando a un nivel que tenemos que observar que estamos frente a una de las etapas, tal vez casi la última, de desmontar el sistema como lo conocíamos. El sistema en el que los occidentales se sentían protegidos porque nos hacía diferentes a otros. Aquí estamos en ese proceso. Cuando yo les voy a dejar el enlace para que puedan leer el informe que hizo Joseph, donde se explica exactamente, por ejemplo, cómo el Tren de Aragua vino documentando. Hay un grupo de personas que trabajaron durante la administración Biden para lograr tener información y tener la base de datos y tener los nombres de estos individuos que estaban mandando el régimen del Maduro a intervenir, a descomponer, a deconstruir el sistema. Y esa gente habló, esa gente suministró información. Hay un reportaje del Miami Herald que explica más o menos cómo fue el proceso, pero fueron personas del sistema de inteligencia que empezaron a desarrollar esto. Luego viene el pleito, Eric, entre los medios, particularmente fue el New York Times, que publicó que había como dos visiones de la inteligencia. Luego la señora Tusi señaló que no, que eso no era así, que había, incluso acusaron a dos personas de estar linkeando información a lo que se considera los medios que no son de tendencia, pero que en todo caso son medios que están en la jugada para deconstruir el sistema. Y luego está el grupo de gente que dice, bueno, pero sí que lo dice la Corte Suprema de Justicia, lo dice la Corte de Distrito, lo dice la Corte de Apelaciones, entonces es verdad, el presidente es un dictador. ¿O no? Adelante. Mira, vamos a hablar de quién es quién para que la gente lo pueda entender y para que no crea que somos una suerte de locos radicales acá. Porque prepárate, dentro de un rato más, porque el cerebro es así. Cuando uno piensa, cuando un grupo piensa, cuando hay un think tank, los demócratas se sienten amenazados. Y pronto va a empezar, prepárate, van a empezar de nuevo contigo. Conmigo no hay problema. He vivido toda mi vida en un sistema omnímodo de izquierda, como el de Evo Morales, una dictadura, un fascismo de izquierda. No hay problema, pero prepárense, Bernardo y tú, porque pronto van a empezar con lo de derecha, radicales, no importa. Acá lo que prima es la lógica. Hay una juez que, igual que Edward Chen le puso el alto a la cancelación del TPS, hay una jueza que ha decidido que el Custom and Border Patrol, es decir, la patrulla de protección de fronteras y aduana, miren las tareas que tiene esa institución, no puede ya detener a nadie sin una orden. ¿Qué hace esta organización, Maybor? Esta organización, que es la que da el famoso I-94, o sea, el número de admisión, ese numerito que es más importante que el alien number, que es más importante incluso para fines de inmigración que el número de seguro social, ese admission number que te da el CBP, el Customs and Border Protection, que es básicamente aduanas y fronteras, ese numerito está generado cada vez que ellos dicen que tú eres una de dos cosas, o un residente que regresa, o dos, un extranjero que intenta ingresar. Si tú eres un residente permanente, un LPR que está volviendo, no pasa nada. Si tú eres un alien, un extranjero que está queriendo ingresar al país, van a pedirte que demuestres que tienes una admisión. Si no la tienes, te van a pasar un cuartito o un segundo lugar
a una segunda entrevista y allá te van a preguntar cuáles son las razones por las que vienes a los Estados Unidos. Si no tienes una buena razón, te van a declarar removable, que quiere decir que eres objeto de remoción que puede ser removido. Pero como es una instancia de seguridad fronteriza y administrativa, incluso más que de enforzamiento de la ley, ellos no te van a hacer absolutamente nada. Una vez que tú eres removable, una vez que has firmado papeles reconociendo que entraste por aquí y lo hiciste en tal fecha y demás, ellos te van a pasar como removable a custodia de la corte, una corte de inmigración, de jueces de inmigración y un sistema de jueces de inmigración que son empleados del Departamento de Justicia, que es uno de los departamentos del gobierno federal, de la administración Trump. Los jueces, un juez de inmigración, no inmediatamente va a tomar una decisión y va a ser la decisión de si se te da admisión, pese a que entraste ilegalmente y rompiste la ley, o si esa removibilidad se va a aplicar y te vas a ir a casa y va a dictar una orden de deportación. En todo ese proceso, Maybord, ¿tú no ves acaso, no ves tú lo que se llama debido proceso? ¿Ves que en algún momento el CBP está actuando por su cuenta, tomando decisiones o sacando gente simple y sencillamente porque sí? No. Media un proceso en el cual ellos determinan si hay elegibilidad, si eres residente permanente que vuelve, si eres un alien que está intentando entrar y si lo eres, determinan tu removibilidad. Y es un juez el que va a tomar la decisión de si te debes ir o no. Ellos la ejecutan. El gobierno federal no está votando gente randomly, no está cogiéndola en la calle. Eso es una ficción de CNN. El gobierno federal está ejecutando las órdenes de deportación y las órdenes de remoción que tenían así acumulados los de la administración Biden y nunca les dio la gana de ejecutar. Venir sobre este proceso que te he descrito, a decir, de repente el debido proceso es un intento vicioso de algunos jueces, de algunos activistas judiciales, de querer inmiscuirse e invadir una competencia judicial, una jurisdicción que no les corresponde. La jurisdicción migratoria, Maybord, la jurisdicción migratoria tiene jueces específicos cuyas decisiones pueden ser apeladas, pero no pueden ser sobreseídas por las decisiones de jueces de distrito. Los jueces de distrito no pueden intervenir en temas de migración como lo están haciendo. Esa es una jurisdicción que no les corresponde. Es una jurisdicción específica, tiene sus decisiones y lo más importante es debido proceso. No puede ninguna juez de California, no puede el juez Edward Chen, no puede el juez Fernando Rodríguez decir que no ha habido debido proceso solo porque no se hizo lo que ellos quieren. Hubo debido proceso. El CBP hizo lo que tenía que hacer. La gente fue pasada a jueces de inmigración. Cuando no pueden los jueces de inmigración verte de inmediato y hay casi 3.7 millones de mora procesal, entonces te liberan porque no te pueden tener encerrado todo el tiempo, a veces 2 años, hasta que te vea un juez. Te liberan bajo una cosa que se llama parol, que no es sino libertad condicional. Esa persona con libertad condicional, Maybord, si mañana se toma 6 coronas y pisa a alguien, ha cometido un segundo delito y esa persona ha liquidado su libertad condicional y esa persona se va a casa. Ya basta de tanta ficción, de hacer creer acá que el gobierno de Donald Trump está sacando a la gente como conejos que se cogen en el parque. Está deportando gente que tenía no una, a veces 2 y hasta 3 órdenes de deportación. Está deportando gente que estaba con libertad condicional por haber violado la ley de la frontera esperando su corte y encima cometió 1, 2, 3 delitos graves más. Hay reglas que se están cumpliendo, Maybord, y que la prensa demócrata y los jueces activistas están pisoteando, están invadiendo la jurisdicción migratoria porque para ellos ese es un tema político que nos devuelve a la pregunta del principio. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés de tener a los ábregos acá? ¿Cuál es el interés de todo un sistema del Estado profundo en defender criminales como lo están haciendo? Yo no tengo la respuesta todavía. Quiero decir que uno en Colombia lo que siempre ha admirado y ha respetado es toda esa jurisdicción que tienen en Estados Unidos en tema de migración. O sea, eso no es algo que se ha improvisado ahora y solo el número de casos que tienen demuestra la relevancia, que pasan de 3 millones y cómo se ocupan de esos temas. Es inconcebible que haya unos jueces de circuito, como ustedes lo llamaron, o de distrito, como lo indicaron, que no son del rango de los jueces de migración, que estén obstruyendo de esta manera con una finalidad que, como bien lo dice Eri, esto no está claro.
pero sí tiene una filosofía netamente ideológica y con una propuesta de que yo creo que están moviendo esas fichas por tratar de buscar tapar algo que está sobre la mesa, que vamos a ver poco a poco cómo se descubre y cómo se llega a la verdad. Así es. Muchas gracias, Bernardo. Un abrazo. Bueno, vale, gracias. Bueno, chao. Esto es muy importante, Eric, porque repetimos y recordamos lo que nos estaba diciendo Eduardo. Todo está combinado. Es una especie de simbiosis que va conectando un punto con otro. Y cuando le decimos que está todo conectado, se le está señalando al gobierno federal y a todos los miembros del gobierno federal de ser dictadores, particularmente obviamente Trump, pero lo que lo acompañan son como juegos de dictadores. Y si nos vamos un poquito más adentro, yo quisiera, Eric, no sé si la has visto, y si no la has visto, pues échale un vistacito allí para que la veamos, porque una nota de AP hoy es una pieza clave de este engranaje que se está construyendo. Dice así: la administración Trump planea celebrar el desfile militar más grande de la historia de Estados Unidos el próximo mes y dice para conmemorar los 250 años de la fundación del Ejército de los Estados Unidos. Pero coincide con el cumpleaños número 79 del presidente. Amamos a nuestra Fuerza Armada y nos enorgullece honrar a nuestros combatientes, dijo el ministro de la Defensa, Pete Hegseth. Para celebrar los 250 años del Ejército de Estados Unidos, celebraremos el desfile más grande y hermoso que la historia de nuestra nación conoce. El evento está programado para el 14 de junio en el National Mall, Washington, D.C., y AP consiguió los documentos que se los filtraron desde el Departamento de Defensa. Y dice, los documentos planificados obtenidos por AP prevén la participación de 6.600 soldados, 150 vehículos, 50 helicópteros, 7 bandas musicales y miles de civiles. Miembros del Ejército de los Estados Unidos marcharán durante el desfile anual el 11, okay. Los documentos planificados señalan que también el desfile va a coincidir con el cumpleaños del presidente Trump. Y da la casualidad que es el mismo, ¿no? Ese es el mismo día. Y entonces, al menos 11 cuerpos y divisiones de vehículos Stryker, vehículos Bradley, vehículos de artillería Paladin, Obvious, tanques, podrían participar en tales festividades que en el fondo el ojo público va a ver como el dictador montado en esto. En general es esto, es un desfile, pero lo empiezan a mover como si fuera esto, o como si fuera esto en Corea del Norte, o como si fuera esto. Es la creación de un relato con imágenes y acciones. Da la casualidad, Eric, que coincide la fecha, pero no va a ser así. En el Departamento de Defensa hay una gente que le pasa los documentos que deberían estar sellados, cerrados, clasificados, a la AP, la agencia AP desprecia profundamente y tiene incluso pleitos legales con la Casa Blanca, con la secretaria de prensa, con el presidente y con todo el que forme parte del gobierno, porque a ellos los excluyeron de un grupo que hay un pool que va a la oficina oval. Luego ellos fueron, un juez, por cierto, demócrata, les dijo que tenían derecho de volver a ir, pero en todo caso ellos pareciera que no necesitan ir a la oficina oval porque tienen a sus corresponsales, que son los funcionarios del gobierno en cada uno de los ministerios o de las agencias o los departamentos, razón por la cual no necesitan mucho irle a ver la cara a Trump en la casa oval, en la oficina oval, porque pues tienen gente que le pasa, mira, va a pasar esto el 14 de junio, aquí tienes todo, y los tipos lo publican. También pasa con el New York Times, también pasa con esto. Entonces creo que es un asunto importantísimo, porque esto que
les estamos diciendo hoy, 2 de mayo, va a pasar el 14 de junio, y van a comparar las fotografías de dictadores como Kim Jong-un o como Xi Jinping, etcétera, y Maduro incluso, lo van a comparar, van a hacer fotos y van a hacer como un collage de las fotos de Trump, que cumple año ese día, pero que es los 250 años de la creación del ejército, coincide. Ellos no lo van a decir así. Ellos van a poner esas fotos para generar el concepto, para reforzar el relato de que Estados Unidos ya no es una democracia constitucional, sino una dictadura. Y ahí recuerdo, y yo sé que Eric te encanta esto, porque la que en el gobierno anterior era la jefa del Departamento de la Verdad, para decir la mentira, había planteado esto con anticipación en Europa, en el Parlamento Europeo. ¿Recuerdas eso? Necesitan también fotografías para generar este tipo de películas. Adelante. Mira, querida Mayward, primero que nada, lo que vamos a tener que definir a partir de lo que está pasando con estas filtraciones es si existe realmente eso de medios de comunicación investigativos y justifican la millonaria inversión que representa una operación de mainstream media, o si lo que son es mouthpieces del Estado profundo. Desde mi punto de vista, que ha cambiado mucho desde que era estudiante de periodismo y me creía esa sarta de fábulas sobre la libertad de expresión y los medios tradicionales, a hoy día que he visto cómo funcionan, que en realidad tienes que combatirlos como parte del ejercicio de la ciudadanía y del derecho a la libertad de expresión. Ellos son ahora el muscle, ellos son la mordaza, ¿no? Ellos son el filtro y además están peleando para no dejar de serlo. Mi visión es totalmente diferente. Hoy día yo pienso que no hay los dichosos medios acuciosos, investigativos, que tienen la posibilidad de una fuente dentro del gobierno. No es así. Lo que hay es lo que siempre ha habido, lo que hubo desde el Washington Post, lo que hubo desde la época del mito de Watergate. Ahí lo que son mouthpieces, ahí lo que son bocinas a través de las cuales el Estado profundo habla. Esos son los medios de comunicación tradicionales. Lamento decirlo así, Mayward. Es dolorosísimo seguramente para miles de colegas, amigos, pero estoy siendo intelectualmente honesto. Aquí no hay investigación. Todo lo que hacen es trascender lo que les filtra el Estado profundo. Y el Estado profundo no filtra todo, por supuesto, filtra lo que entiende que va a dañar a la administración Trump. Y para mí, ese es el corolario de este viejo debate sobre los medios. Esto encima de la premiación de Alex Thompson, yo sé que estabas muy ocupada trabajando en Texas, pero mientras tanto, la premiación de Alex Thompson, con la presea máxima de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, y el discurso mediocre que dio sobre el mea culpa de los medios por no haber sido más acuciosos en averiguar lo que pasaba con Hunter Biden, me muestra hasta dónde es este patético remedio de periodismo, en realidad una especie de, diría, tentáculo, un capítulo del Estado profundo y no la gran media, no el cuarto poder que pretendió el Estado profundo, que eran para legitimarlos por varias décadas. No hay investigación. Todo lo que publican, ahí está The Atlantic, ahí está don Jeff Goldberg, es trascendidos del Departamento de Justicia, trascendidos del Pentágono, trascendidos de esta u esta otra oficina donde todavía están enquistados agentes del Estado profundo. Y si siguen ahí, es porque algunos jueces liberales, algunos activistas judiciales demócratas se han dado la tarea de evitar que el presidente haga la tarea básica que cualquier presidente asume al llegar, y es rodearse de un grupo de personas de su absoluta confianza. Yo pienso que hay que ver a los medios como lo que son. Hoy día para mí está clarísimo. Estas calificaciones de la encuesta de Gallup de confianza pública, esta posición que es la última entre las instituciones en los Estados Unidos en credibilidad ante los ciudadanos, se la han ganado los medios de comunicación tradicionales. Se la han ganado y
síganlo haciendo. Yo soy de la misma idea que Carmichael, síganlo haciendo, digan lo que tienen que decir el día del desfile del aniversario de las Fuerzas Armadas, muestren las fotos que quieran, no están ganando un solo ápice de credibilidad, no están ganando un alma, y no lo están haciendo los demócratas, así que yo voy a escuchar lo que vayan a decir, pero el gobierno de los Estados Unidos, este gobierno, funciona en función a lo que los americanos piensan, no en función a lo que piensa la sala de redacción o el cuarto de guerra de CNN, no en función a lo que piensa ni Rupert Murdoch, que juega en una manera muy casquivana, que parece que es prensa conservadora, pero a veces se le sale lo liberal, ni tampoco Ted Turner y su familia. Estas son las verdaderas oligarquías de los medios. CNN, el grupo Warner, el grupo Murdoch, que está a cargo de Fox, que es parte de la 20th Century Fox. Estas cadenas de producción de ficción a nombre de información no convencen ya a nadie, así que yo no tengo problema en que lo hagan. Lo han intentado los 100 días, han hecho un corralito, han inventado todo un armatoste, una emboscada para Donald Trump, para mostrar que se cayó el NASDAQ, se cayó la bolsa, se cayó esto y el otro. ¿Qué han conseguido? La gente quiere este cambio, la gente votó por este cambio, así que voy a esperar con ganas el desfile, me va a gustar mucho, va a ser un momento de reafirmación del nacionalismo en los Estados Unidos y mucha falta que nos hace la veneración a los símbolos patrióticos. Ellos les molesta, Eric, les molesta que haya coincidido la fecha. Y por supuesto también les favorece por el montaje de la narrativa. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.